¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acudiendo a ti por un tema que sin duda nos interesa a todos los uruguayos. Esta propuesta de Tolosa, el presidente del Banco Central, de que tengamos confianza en el peso y que empecemos a ahorrar en pesos. ¿Qué opina Bárbara y qué opinan los bancos privados del Uruguay? Mira, lo primero que opina Bárbara y los bancos privados es que Mm, respetamos las decisiones que tomen las personas, ¿sí? mm, Entonces, en ese sentido, y sabes que no hay una respuesta correcta porque depende de la situación y las preferencias de cada uno. Entonces, si te parece, lo que podemos mm, hacer es ayudar a las personas a cómo pensar en este tema y ¿sabés que en Uruguay también somos una economía bimonetaria, como tú muy bien decías? Y mm. también tenemos la libertad de elegir qué moneda queremos. Y esa libertad, bueno, nos hace elegir y tenemos que tener información para decidir. Entonces, una cosa que dice el presidente del Banco Central, y es muy cierta, nosotros hace años tuvimos décadas de inflación muy alta. La inflación llegó a 180% por año y fue durante muchos años en promedio como 60%, inflación altísima. Luego se bajó, pero estuvimos como 20 años con una inflación de 8, que es mucho mejor, pero todavía es elevado. Y ahora se ingresó en lo que sería una nueva etapa, con una inflación mucho más baja, que nos da muchas otras posibilidades. Y también el presidente del Banco Central, y sin entrar en detalles técnicos, él lo que explica, aparte es un economista, un muy buen economista y sabe mucho de estos temas, es que el escenario, el entorno en el que estamos hoy es favorable para el peso. Él es un poco lo que nos trata de explicar. Pero la gente, ¿cómo pensar en este tema? Y yo lo que les propongo es, piensen en qué moneda van a gastar y en función de eso en qué moneda ahorramos. Por ejemplo, si yo quiero constituir un fondito de reserva, eso que tengo apretado por si algo pasa, una enfermedad, una pérdida de empleo, lo que fuere, eso generalmente yo lo gasto en Uruguay. Si lo voy a gastar en Uruguay, lo voy a gastar en pesos uruguayos, me conviene tenerlo en pesos. Y después, o los objetivos más importantes que tenemos probablemente, comprarnos nuestra casa y prepararnos para la jubilación en muchos años. Tema jubilación. Los jubilados gastan mucho en servicios, salud, cuidados, etcétera. Esos son pesos uruguayos. Me conviene ahorrar en pesos para eso. Para comprarme mi casa, por más que las casas están en dólares, en el largo plazo, la evolución, viste que las casas no pararon de subir en dólares. Ahora, si uno lo compara con los salarios, es una evolución muy similar. Yo, para no complicarlos, si yo me compro mi casa en el largo plazo, me conviene ahorrar pesos. Ahora, si yo me voy a comprar una motito, me voy a ir de viaje, un electrodoméstico o me compro la casa en el muy corto plazo, me conviene ahorrar dólares. Y después, entonces, eso es pensando un poco en qué moneda gasto, en qué moneda ahorro. ¿Qué fue más rentable? Y la verdad es que en los últimos 20, 25 años fue mucho más rentable ahorrar e invertir en pesos que hacerlo en dólares. Te voy a dar un ejemplo reciente que le va a resonar a todo el mundo. A fines del año pasado, el dólar valía 44. Hoy en día, esa música no es mía, ¿eh? No, no, no es El nuestra, es dólar nuestra. Tranquila. está, el, dólar- el- A ver qué pasó ahí. Le está entrando una llamada. Puede ser, sí. Puede ser. Le pedimos quizás apretó sin querer apagar la cámara ahí, Bárbara. Hemos perdido su contacto. A ver. Bueno, tenés en el monitor interno ahí tampoco. No. Bárbara, ¿nos está escuchando? Mientras hablaba con Bárbara, yo pensaba, ¿cuándo manejamos precios? Por ejemplo, un precio de una casa en pesos. Si nos ponen la cifra en pesos, ¿qué es lo primero que atinamos a hacer? Y dividimos entre 40 para saber de cuántos dólares estamos hablando, porque es la forma de tener una noción, ¿no? Claro, claro. Sí. Claro. Especificar todo en la calculadora, Claro. pasarlo o dividido 40 o por 40. ¿No? Imaginemos que
llevados por la sugerencia de Tolosa, todos empezamos a hablar en pesos y ahorrar en pesos. Nos pesificamos y empezamos a hacer las publicaciones de la venta de un auto, de una casa, en pesos. Naturalmente, por lo menos durante un tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y dividir entre el precio del dólar, como para saber de cuántos dólares estamos hablando, porque Claro, si no claro, va a ser claro. muy difícil. Lo que dice la economista es muy Bárbara, interesante, ¿no? estamos contigo. El largo plazo en pesos y el corto plazo en dólares. No, más o menos. A ver si a ver, eso para comprarme una casa. ¿Tá? Solamente me refiero a casas en el horizonte temporal. Después, ahí me caí, los perdí. Para comprarme un auto, claramente yo precio dólares. Y después también creo que tú decías eso. Estamos muy acostumbrados a pensar en dólares, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno mira, del punto de vista de los objetivos financieros, la gran mayoría de ellos me conviene ahorrar pesos. ¿De qué fue lo más rentable en el mediano o largo plazo? O por lo menos los últimos 20, 25 años, me han convenido los pesos. Ahora, ¿por qué estamos tan aferrados a los dólares? Y por un tema cultural, por un tema de costumbres, pero por un tema muy importante. Hace años la inflación era alta y el tener pesos cada vez perdía poder de compra. Y yo no tenía activos de refugio en pesos, no tenía en qué invertir para que me proteja de la inflación. La protección eran dólares y propiedades. Pero más aún, lo que pasa con el dólar en Uruguay es que ha pegado saltos. Y los que vivieron la crisis del 82 y del 2002, donde el dólar, en el 2002, en 3 meses, el dólar más que se duplicó. Entonces, esos eventos todavía están muy presentes en la memoria colectiva. Y después, cuando uno mira estos últimos 25 años, yo decía, fue más rentable invertir en pesos. Pero yo tuve episodios donde el dólar saltó mucho. El 2002 fue uno de ellos, el 2008 fue otro. Lo que me pasa con el dólar es que se pega saltos. Y ahí, obviamente, con el diario del lunes prefiero tener dólares. Pero el mediano plazo, pesos. Entonces, para cerrar, otra cosa que tenemos los seres humanos, Déjame sufrimos hacerte una una cosa, pregunta acá. Déjame hacerte obvio. una pregunta acá. ¿Qué relación tiene todo esto con el precio internacional del dólar? Porque Ah, vamos a ser sinceros, esto tiene que ver con la economía de Estados Unidos. Según cómo se maneje Estados Unidos, es como nosotros más tarde, más temprano, también va a repercutir acá. por supuesto que sí. ¿Podemos estar Ah, blindados de una situación así? no, No. la realidad no. Lo que pase con el dólar a nivel mundial, en particular con lo que tú decías de Argentina, perdón, de Estados Unidos y de Brasil, cuando uno Mm, mira la evolución del dólar en Brasil, está muy relacionado con la evolución. Entonces, claramente influye. Y el dólar ha tenido épocas largas de valorizarse y otras de desvalorizarse. Entonces, mm. claro, hoy en día estamos en una época de desvalorización del dólar contra las principales monedas del mundo, ¿no? Así que somos una economía pequeña y abierta. El dólar tiene su lógica y más aún en una economía como la nuestra, ¿no? Ahora quiero pensar que quien va a viajar tiene que apurarse a comprar dólares baratos ahora. Mira, cuando uno mira las proyecciones de los analistas, no esperan que el dólar se encarezca mucho. Si mal no recuerdo, para fin de año lo ven en 40,50 y así, o sea, creo que en 2 años lo ven como en 43, pero tendría que revisar, pero es por ahí los números. Hoy no se espera un salto en el dólar, pero ¿sabes qué? Debe haber pocas variables tan difíciles de proyectar como el dólar. Entonces, mi apuesta no es pensar, uy, ¿cuánto va a valer el dólar y en función de eso lo que yo haga? Por eso lo que los invito es a pensar de otra forma, ¿no? De vuelta, proyectar el valor del dólar es dificilísimo porque depende de muchos factores y es difícil proyectarlo acá y en todas partes del mundo. No es una buena estrategia estar especulando con cuánto va a valer el dólar y en función de eso, ahorrar o no. Vos sabés que es costumbre aquí en el departamento de Maldonado que la gente que hace la temporada, hay gente que en el día a día, gente propinera, que trabaja en lugares donde le dan propina, salen de trabajar y pasan por la casa de cambio y transforman en dólares lo poquito o lo mucho que lograron de propina ese día. Eso es casi que es algo asumido, es normal verlos todos los días, ¿no? A esa gente, ¿qué le recomendarías ahora en Que el no hagan amanecer? eso. ¿Que no Y hagan te, eso? no, y ¿Que, te que cuento guarden en uruguayos? que guarden uruguayos, a ver,
las personas que pueden ahorrar, que lo pongan en un plazo fijo o en algún instrumento en pesos, dejarlo en pesos así, no Guardado, porque guardado en la mesa de luz, no. en la mesa de luz te lo come la inflación, como bien sabemos, pero mira lo que pasa Bueno, con el dólar. y Cuando entonces, tú, cuando tú miras la pizarra, cuando tú sí. vas a comprar dólares, lo compras a 41 hoy. Y cuando Ujú, los vas a vender, lo vendes a 39. Entonces, la claro. persona que ahorra por un tiempito corto va a comprar a 41 y lo va a vender a 39. Ya de pique está Pierde perdiendo. 2 pesos seguro. Exactamente. Entonces, hasta si yo lo quiero guardar, salvo que yo esté esperando una devaluación, que hoy no es algo que se ve, no, no es imposible, pero no es lo que se está previendo, no me conviene hacer eso. Entonces, a la persona que tú me decís, a ver, hay otra regla muy importante y es dormir tranquilo y otra, la evidencia nos muestra que nosotros los seres humanos sufrimos de lo que le decimos arrepentimiento. Ujú, Entonces, yo no le diría a las personas que salgan corriendo a vender todos sus dólares a 40, porque el día de mañana el dólar pega un salto y se van a arrepentir, se van a querer matar, más o menos, para ujú. decirlo en vulgar. Pero lo que sí los invito a pensar es, aquellos que puedan ahorrar, no guarden todo en dólares, empiecen a pensar en guardar una parte en pesos uruguayos, porque hace mucho sentido desde el lado de en lo que uno gasta. Es un buen manejo del riesgo de las finanzas personales, por decirlo de forma un poco más técnica. Y además, la verdad es que cuando uno mira las últimas décadas, ha sido mucho más rentable ahorrar e invertir en pesos que hacerlo en dólares. Entonces, y es algo que va a ir cambiando con el tiempo, va a llevar tiempo, pero esto de tener una inflación baja y estable es una precondición muy importante para lograr este cambio cultural. Y el ahorro en pesos, ¿qué significa? Caja de ahorros, plazo fijo. En Mira, definitiva, a la gente quiere que esos pesitos uruguayos también le rindan de la mejor manera posible. por supuesto que sí. A ver, Lo que no es conveniente es dejarlo guardado en el cajón de la mesa de luz. exacto, porque la No, inflación te lo come, ¿está? claro. Para decirlo fácil, lo entiende todo. En Uruguay nos manejamos muy bien con la inflación. Si la Mm, inflación es 4, lo que antes podía con 100 pesos comprar 100, a fin de año compro 96 cosas. O sea, mm, la mm. plata pierde valor con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿en qué me conviene? Puedo ponerlo en un plazo fijo, en una cuenta en unidades indexadas. Unidades indexadas es una unidad de cuenta que aumenta con la inflación. Puedo, acá esto es un poco más técnico, pero son inversiones extremadamente seguras, letras de tesorería del Banco Central, bonos del gobierno uruguayo. Hoy en día hay opciones para empezar a invertir en pesos y yo le recomiendo a la gente que de a poquito pregunte, consulte y empiece a hacerlo de esa forma. Y el hecho de depositarlo en una caja de ahorros y utilizar la tarjeta de débito, básicamente, y la de crédito, si es necesario, como una herramienta mucho más funcional, donde inclusive de repente encuentra descuentos que de repente son con Eh, tarjeta y no son con efectivo. ¿Esa es una buena especulación también? Está bárbaro lo que tú decís. El tema es que las cuentas corrientes y los depósitos a la vista, Mm, como se le llaman, mm, esos en general no generan interés. Entonces, claro, por supuesto que mm, si tengo la tarjeta y me hacen 25% de descuento, es una forma claro. fabulosa, ni que hablar, ahí estoy ahorrando. Pero eso, el tener el dinero en cuenta corriente, ahorrar está bien, yo ahorro y lo pongo ahí, pero eso no es invertir. Invertir es cuando uno valga la redundancia, lo invierte en un plazo fijo, en un instrumento del gobierno uruguayo, en una cuenta en unidades indexadas. Eso es invertir. Lo otro es ahorrar, que no es lo mismo. Son parientes cercanos. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando en micro de la economía, hablemos en macro, en lo que tiene que ver con la tendencia de inversión, en lo que tiene que ver con la llegada inclusive de capitales que confían en Uruguay y están dispuestos a venir a invertir. Esta política, este consejo del presidente del Banco Central de que se especifique la economía uruguaya, ¿cómo es visto por los inversores? Mira, yo te voy a decir a ver, ¿Mm? los extranjeros ¿Mm? ven a Uruguay con muy buenos ojos. Nosotros tenemos en este mundo de hoy tan incierto y tan complejo condiciones excepcionales de convivencia, de democracia, de estabilidad de las reglas de juego, de confianza y respeto de los contratos. Entonces, los inversores, lo primero que buscan los inversores es tranquilidad y reglas claras y eso Uruguay se lo da.
Ahora, yendo a lo que tú decís, una economía, o sea, que usa más el peso, nos sirve a todos eso, del punto de vista macroeconómico, al país, al Estado, su gente, sus empresas. El usar más la moneda local nos sirve por muchas cosas a la gran mayoría, porque si yo gano en pesos, me conviene endeudarme en pesos. Si yo voy a gastar en pesos, también me conviene ahorrar en pesos. Y sin querer entrar en temas técnicos, el usar más nuestra moneda por un lado ayuda al gobierno a poder desarrollar mejor su política monetaria, pero también ayuda a absorber shocks. Está muy bueno, entramos en otro estadio de madurez. Y la semana pasada hubo un hito muy, muy importante, y es que el gobierno uruguayo emitió un bono global, creo que fueron 1.350 millones de dólares, o sea, mucho dinero, a 8% de interés anual en pesos tasa fija por 10 años. ¿Y eso qué significa? Que hay confianza en que Uruguay está haciendo las cosas bien y que la inflación va a mantenerse bajo control, porque este es un bono que vence a 10 años y atraviesa 3 administraciones, ¿no? La actual y otras 2. Entonces, es confianza en la administración actual, la futura, es confianza en el país y en su moneda. En síntesis, para el inversor ver que un país se juega por su moneda es un mensaje de estabilidad. Sí, sí, sí. La verdad que estamos en otro estadio con una moneda, estamos en una mucho mejor situación, con una moneda estable y con inversores invirtiendo en su propia moneda. Pero todavía falta, ¿sabés que 70% de los depósitos bancarios todavía están en dólares? Entonces, esto es algo cultural, es algo que lleva tiempo y va a llevar tiempo también darlo vuelta, pero realmente estamos viendo cada vez un mayor uso de la moneda nacional y cada vez inversores mostrando más interés por la moneda nacional. Hay depósitos en moneda extranjera de básicamente de origen argentino y brasileño. Sí, claro, más o menos 15% de los depósitos son de no residentes. Antes, en la crisis del 2002, eran más o menos 50% de los Sí, depósitos de no residentes. y así no fue también. Así no fue. Esos Así no depósitos se fue. fueron casi todos. Sí, 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 sí. Se fueron en una semana. Se fueron, sí, Como- sí, sí. y Terrible. seguro, seguro. O sea Pero que mira, aquello, sí, aquello de que muchos de los extranjeros eligen Uruguay para tener su capital en el banco, es un arma de doble filo también, ¿no? sí, igual hay muchas cosas. El sistema bancario uruguayo hoy tiene unos niveles de solidez y capitalización que no los tenía en ese momento. Sí, No, claro. cuando, Sí, sí, cierto. entonces, la realidad es que ese momento fue una crisis tremenda. Estábamos en una recesión brutal en Uruguay. Acordate la recesión económica, teníamos el agro, teníamos todo el problema con el agro, Mm. y bueno, se nos fueron la mitad de los depósitos bancarios. ¿Qué sistema bancario del mundo se le va la mitad de los depósitos y resiste, no? La verdad que Uruguay en eso fue la salida de esa crisis fue notable y cimentó la confianza en nuestro país y realmente a partir de ese momento es que sucedieron también muchas cosas buenas en el país, ¿no? La tradición de confianza, respeto, pero hoy en día la situación no tiene nada que ver con la que era en el 2002. Nada que ver, o sea, nada que ver. Bárbara, como siempre es muy interesante hablar contigo. Gracias por tu aporte. Un gusto, como siempre, y un saludo para ti y toda tu audiencia. Gracias, muy amable.